En el oriente, donde las noches eran mapas y las manos de los sabios recorrían constelaciones como quien lee un libro, apareció algo distinto, una luz que no pertenecía a la pauta de siempre. No era un brillo pasajero ni una conjunción más entre estrellas ya conocidas. Era una señal que atravesó las antiguas tablas y los rollos, una presencia en el cielo que hizo que quienes habían dedicado su vida a entender los signos del tiempo se detuvieran en silencio. Entre esos hombres había eruditos, astrónomos, consejeros de reyes, hombres que mezclaban ciencia y devoción. Al ver esa luz, sus escritos antiguos se abrieron de nuevo a una esperanza que habían leído en una voz muy antigua. Saldrá una estrella de Jacob. Números 24:17. Esa profecía, guardada como una promesa, se convirtió en urgencia. ¿Qué significaba que una estrella señalara el nacimiento de un rey? No eran monarcas según la imaginación de palacios, ni buscaban coronas. Eran buscadores, querían conocer el sentido de lo que el cielo anunciaba. Dejarían atrás ranques de poder y confort, montarían caravanas, juntarían camellos y provisiones, se prepararían para un camino largo. Antes de partir, disertaron sobre textos, trazaron mapas celestes y empacaron regalos que cargaban significado, objetos que no solo eran riqueza, sino lenguaje, el oro, símbolo de realeza, el incienso, que eleva plegarias y reconoce lo divino, la mirra, perfume de vida, y, en su otra cara, prefiguración del sufrimiento y la unción funeraria. Con esos presentes en las alforjas, con rostros que mezclaban expectación y temor, comenzaron a seguir la señal que el cielo les ofrecía. Si esta historia te atrae y quieres seguir este viaje con nosotros, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Partir significó renunciar a seguridades que no se pronuncian en los mapas, aliados, ingresos, cargos. En las primeras jornadas, la caravana avanzó al amanecer, cuando la arena todavía guardaba frío. Las campanas de los camellos marcaban el ritmo, el humo de las teteras se mezclaba con el aire seco. Hombres que habían pasado su vida archivando fenómenos celestes ahora ponían a prueba su fe en la ruta polvorienta. No era solo geografía, era un despojo interior. Conversaban sobre probabilidades y profecías, sobre si la señal era un augurio político o una señal celestial, sobre si estaban respondiendo a la ambición o a lo sagrado. Las noches eran para leer de nuevo los textos, las tardes para traducir las dudas en pasos. El viaje castigó cuerpos y certezas, tormentas de arena que borraban huellas, días sin agua, noches en las que las estrellas parecían ocultarse detrás de un velo. En la caravana surgían preguntas que pedían respuesta. ¿Cómo distinguir entre una causa natural y una voz divina? ¿La ciencia desautoriza la fe o puede la ciencia ser puente hacia ella? En medio de esos debates, la experiencia fue transformadora. La repetida observación se fue convirtiendo en adoración. Lo que al inicio parecía un problema de interpretación, se volvió, lentamente, una llamada personal. Los sabios se dieron cuenta de que no avanzaban por conocimiento acumulado, sino por obediencia al signo que sobrepasaba todos los libros. Llegaron a Jerusalén con la expectativa de que una corte esperaba su llegada. La ciudad, centro de tradiciones y de un poder político agudo, los recibió con muros y resguardos cuidadosamente construidos. Allí, entre portones y plazas, buscaron respuestas en quienes conocían las Escrituras, sacerdotes, escribas y maestros de la ley. No fue una llegada triunfal a órdenes de un palacio, fue una búsqueda de orientación ante quienes guardaban la memoria de las promesas. Al preguntar, ¿dónde nacería el Cristo?, en palabras que harían eco para siempre, escucharon que el lugar señalado por las antiguas profecías no era un palacio, sino Belén, la pequeña aldea prometida como cuna por antiguas palabras. En la conversación con los intérpretes de la Escritura, se recordó que aquel que ha de guiar a su pueblo nacería en un sitio humilde, tal como estaba escrito. Y cuando dijeron, «Vimos su estrella y hemos venido a adorarlo», Mateo 2:2, sus palabras fueron una confesión simple. No buscaban coronas, buscaban adorar. En Jerusalén, el choque con la política fue inevitable. Herodes, al oír de la posibilidad de un nuevo rey, mostró una cortesía que escondía inquietud. La historia registra su interés interesado.
Pidió que si encontraban al niño, se le informara, no como un gesto de adoración, sino como una maniobra calculada. Esta tensión puso en relieve lo que siempre sucede cuando lo divino entra en la escena de lo humano. Los reinos terrenales reaccionan con estrategias y miedo. La advertencia contenida en la actitud de Herodes enseñó a los magos que seguir la estrella no sería un viaje sin riesgo, que la luz que guía puede llevar a lugares donde las sombras del poder humano tratan de imponer su ley. Pero la estrella no los abandonó. Al reanudar la marcha, la guía celestial reapareció con un brillo que renovó su esperanza. Se llenaron de gran gozo. Alusión a Mateo 2:10. Esa alegría no era la de quienes alcanzan gloria humana, era la de los que descubren la presencia prometida. La ruta los condujo a Belén, y allí la sorpresa fue mayor de lo que imaginaron. No encontraron un establo monumental ni un palio real. Encontraron una casa humilde, una lámpara de aceite que sostenía una luz humana, la respiración de una madre y el calor de un niño en brazos. La estrella que había brillado altiva en el firmamento descendió en misterio hasta señalar el lugar donde la vida empezaba de la manera más sencilla. Frente a esa escena, todas las expectativas de un reinado de pompa se desmoronaron. ¿Qué clase de rey sería este, pensado para gobernar desde la humildad? Entrar en la casa fue entrar en un silencio reverente. Los ojos, acostumbrados a observar en la distancia, no podían contener la sorpresa. La majestad no estaba en el trono, sino en el sosiego de una mirada infantil. La adoración fue el acto que respondió a esa revelación. Arrodillarse significó reconocer que la grandeza se revela más a menudo en lo pequeño que en lo grandioso. Los regalos fueron ofrecidos con manos temblorosas y corazones plenos. El oro proclamaba realeza, el incienso confesaba divinidad. La mirra hablaba en matices sombríos de la fragilidad humana y de la unción que atraviesa la vida hasta la muerte. Estos presentes no eran un catálogo de riquezas, eran lenguaje teológico. Reconocimiento público de quién era aquel a quien ahora adoraban. En ese instante clave, la transformación interior fue clara. Hombres de ciencia acostumbrados a explicar se convirtieron en adoradores, y en su adoración se rendían a algo que superaba cualquier explicación. La promesa hecha realidad en carne humana. El fenómeno que habían observado desde sus mesas de estudio dejó de ser un dato para convertirse en la revelación de Dios en medio de la vulnerabilidad humana. Fue un momento en que la curiosidad intelectual encontró su descanso en la humildad de la fe. Y no fue una experiencia privada. Mateo narra que, al ver la señal, se llenaron de gozo. Ese gozo comunitario testifica la capacidad transformadora del encuentro con lo santo. Después de la adoración vino la advertencia. En sueños les fue dicho que no regresaran a quien pretendía manipular aquella revelación. La orden de Herodes informar si encontraban al niño encontró así su contradicción en un sueño que protegió la vida recién nacida. Evitar el regreso a Jerusalén fue, en términos prácticos, rodear el peligro. En términos espirituales, fue una enseñanza sencilla y profunda. Obedecer a Dios puede implicar ir por otra ruta, aun cuando el camino humano parezca el más lógico. Por seguir la voz que los había guiado, los sabios desobedecieron la invitación del poder. Eligieron proteger la verdad que habían encontrado. Salieron por otra ruta, y su retorno al oriente no fue un regreso a la vida anterior, sino la continuación de un andar transformado. A partir de ese episodio podemos señalar varios secretos que, aunque no ocultos, sí fueron poco valorados por quienes observan la historia superficialmente. El primero, la estrella fue más que un fenómeno, fue un signo para aquellos que quisieron entenderla en clave de promesa. La Escritura misma había anunciado que una luz nacería de Jacob. Esa referencia a Números 24:17 no depende de una clasificación astronómica para ser verdad. No hace falta explicar su naturaleza física con certeza para recibir su significado teológico. La señal fue una invitación. El segundo secreto, la búsqueda sincera transforma. Los magos salieron siendo eruditos y regresaron siendo adoradores.
La ciencia y la erudición no se cancelan, sino que pueden ser caminos que conducen a la reverencia. El tercero, y quizá más conmovedor, la realeza de Jesús se manifestó en humildad. Que el Rey de los Reyes naciera en la sencillez de una casa, subraya que el poder de Dios no se despliega en la grandilocuencia humana, sino en la vulnerabilidad redentora. Es cierto que la tradición añadió nombres y detalles. Por siglos se ha hablado de 3 reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, y esa tradición ha enriquecido la memoria popular con rostros y gestos. Pero conviene aclararlo. La Escritura no especifica cuántos magos vinieron, ni les asigna esos nombres. La cifra 3 proviene de la cantidad de regalos y de la tradición interpretativa. Decirlo es importante, porque nuestra fe se apoya en el texto, y al mismo tiempo estamos llamados a honrar las formas en que las comunidades han imaginado la historia para hacerla más cercana. Respetar la diferencia entre lo que la Escritura narra y lo que la tradición añade nos permite vivir con humildad ante la verdad revelada y con gratitud por la creatividad devocional de las generaciones que nos preceden. La escena de Belén también enseña algo sobre la universalidad del llamado. La venida de estos sabios, hombres de otros pueblos, ilustra que la promesa de Dios no se limita a un solo territorio ni a una sola cultura. Fue la invitación a las naciones. Dios llama más allá de fronteras, y cuando la luz divina aparece, no distingue nacionalidades. Hoy, como entonces, la buena noticia no es para un grupo exclusivo, sino para toda persona dispuesta a reconocer y adorar la verdad encarnada. Esa apertura desafía cualquier cierre identitario y convoca a poner la propia ciencia, cultura o recursos al servicio de un reconocimiento más amplio, reconocer al Dios que se hace disponible en la vulnerabilidad de un niño. Si prestamos atención, hay una lección práctica que atraviesa todo este relato. La guía divina suele venir en formas que exigen abandono. La estrella exigió a los magos desprendimiento, abandonar el confort, la previsibilidad, incluso la seguridad política. En nuestros días, las estrellas pueden tomar otras figuras, una palabra de la Escritura que no deja de sonarnos, una inquietud persistente en el espíritu, una necesidad de justicia que no podemos soslayar. La invitación es la misma, responder. Y responder implica a menudo moverse por caminos que no son los previstos por la lógica humana. Significa, por ejemplo, que a veces tendremos que decir no a atajos que prometen éxito rápido y sí a rutas que llevan a servir y a adorar. También debemos recordar el modo en que los magos leyeron la señal. Combinaron estudio y oración, observación y humilde reconocimiento. Esto nos recuerda que la sabiduría no está reñida con la fe. La Escritura y el Espíritu trabajan en concierto. La palabra clarifica, la guía interior confirma. Cuando uno busca con corazón sincero, la razón y la fe se encuentran. No hay contradicción entre aprender y postrarse, entre preguntar y adorar. Esa unidad orientadora es una invitación contemporánea para que, en la búsqueda de sentido, usemos tanto la mente como el corazón. Otro punto que emerge con fuerza es la cuestión del riesgo ante el poder humano. La historia no romantiza el peligro, pero nos enseña que los instrumentos del poder terrenal pueden tergiversar la verdad para sus propios fines. Había en la cortesía de Herodes el peligro de manipulación. El sueño que advirtió a los magos fue en sí mismo la intervención protectora de la providencia. No todas las obediencias son buenas, y no toda autoridad recibe la luz. El discernimiento es necesario, y parte de ese discernimiento es escuchar a Dios y seguir la guía que protege la vida y la verdad. Cuando consideramos los regalos, oro, incienso, mirra, no conviene reducir su significado a un simple catálogo simbólico. El oro proclama la dignidad real, una realeza que redefine el poder. El incienso, al elevar su aroma, es expresión de adoración y reconocimiento de lo divino. La mirra, que en la práctica acompaña sufrimiento y unción, nos recuerda que el camino de la redención atraviesa la fragilidad humana. Esos presentes apuntan en conjunto a un misterio. Aquel que es rey comparte plenamente la condición humana. Su reinado no evitará la herida, sino que la afrontará y la transformará. Así, los regalos se vuelven una teología en acción. Proclaman quién es aquel niño y qué implica su llegada. Al mirar hacia nosotros mismos, la historia de los magos es una invitación a interrogarnos.
¿Seguimos las estrellas que nos invitan a Jesús o nos distraemos persiguiendo luces pasajeras? ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás para responder a la llamada de Dios? La fidelidad a una guía divina implica renuncias y decisiones concretas, tiempo dedicado a la oración, disponibilidad para servir, coraje para ir por rutas no convencionales. No es una demanda de imprudencia, sino de coherencia con aquello que hemos reconocido como verdadero y valioso. La experiencia de los magos también nos muestra que la adoración transforma la mirada. Antes del encuentro, todo eran hipótesis. Después, su vida tomó otro rumbo. Adorar no es un gesto estético, es el acto que reconfigura prioridades. Cuando la adoración se convierte en centro, la lógica del mundo cambia. Los logros se relativizan, la compasión se amplía, la prudencia se acompaña de generosidad. En la historia bíblica, la adoración de los magos se convierte en modelo. Reconocer que la mayor respuesta ante el misterio es inclinarse, ofrecer y partir por otra ruta, porque la verdad encontrada exige protegerla y vivir de acuerdo con ella. La última lección que queremos recoger es acerca de la continuidad entre promesa y cumplimiento. Las antiguas palabras de Números resonaron en un cielo nuevo, y el cumplimiento no fue un espectáculo aislado, fue la inauguración de una historia que invitaría a todos a participar. Cada vez que una persona reconoce la presencia de Dios en su vida, hay una continuidad con esa primera luz en el oriente. La tradición que añade rostros y nombres a los magos hace comprensible la memoria comunitaria, pero no sustituye la profundidad del texto. Mantener esa tensión entre palabra escrita y fecundidad de la tradición es saludable para una fe que quiere ser fiel a la Escritura y cercana al pueblo. Al cerrar este relato, la invitación permanece: buscar la estrella que conduce al encuentro. En nuestros días, la estrella puede presentarse como la lectura atenta de las Escrituras, como la persuasión del Espíritu en el corazón, como la inquietud por la justicia y la verdad. Seguir esa luz no garantiza comodidades, pero sí transforma el rumbo de la existencia. Los magos regresaron a sus tierras por otro camino, no porque huyeran del mundo, sino porque ahora el mundo los había transformado. De eruditos curiosos se volvieron mensajeros de adoración, viviendo la lección de que la verdad que se encuentra merece ser protegida y vivida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite. Suscríbete para seguir explorando relatos que fortalecen la fe y nos ayudan a ver las estrellas que Dios pone en nuestro cielo. Que aprendamos a buscar con humildad, a seguir con valentía y a adorar con todo el ser. Porque la vida transformada por ese encuentro es el verdadero testimonio de que la promesa cumplida sigue viva hoy.